A ver, si pensamos en violencia dentro de la familia, es muy probable que a todos se nos venga una imagen muy, pero muy clara a la cabeza. Pero, ¿y si esa imagen solo nos estuviera contando una parte de la historia? Hoy vamos a darle una mirada a esa cara oculta de la violencia, una que se esconde detrás de un código cultural súper estricto sobre lo que significa ser un hombre. Y es que esta pregunta nos obliga a frenar un segundo y a mirar un poquito más allá de lo que siempre hemos dado por sentado. Nos abre la puerta a una perspectiva de la que, seamos honestos, casi nunca se habla, una que muy a menudo se prefiere mantener en silencio. 31.975. Quédense con esa cifra. Esa es la cantidad de hombres que, en un solo año en Colombia, se atrevieron a denunciar que eran víctimas de violencia dentro de su propia casa. Es un número que ya de por sí impacta, pero como vamos a ver, es apenas la punta del iceberg. Ahora, para poner las cosas en contexto y que esto quede clarísimo desde ya, las mujeres son por lejos la inmensa mayoría de las víctimas, un 74%, y eso es indiscutible. Pero en este análisis vamos a poner la lupa sobre la historia que se esconde detrás de ese 21%, una historia que la cultura muchas veces prefiere que no se cuente. Pero para entender de verdad ese silencio, no nos podemos quedar con las cifras nacionales. No. Tenemos que aterrizar, viajar a un lugar muy concreto donde estos números cuentan una historia todavía más profunda. Y así llegamos a la Orinoquía colombiana, la tierra del llanero. Y aquí, en estas llanuras inmensas, el silencio no es solo la ausencia de palabras, es un código de honor. Toda la identidad del hombre llanero se construye sobre esta palabra, ser recio. ¿Y qué significa? Pues significa ser duro, ser fuerte, ser el pilar inquebrantable de la familia, el que provee, el que aguanta lo que sea sin mostrar ni una sola grieta. Y esta frase, esto no es solo un dicho popular. Es el manual de instrucciones con el que crecen. Es una ley no escrita que define quiénes son. Un hombre de verdad no se quiebra, no pide ayuda, simplemente sigue adelante. La presión cultural es brutal. Ojo, este código llanero no es un fenómeno aislado. Los expertos lo enmarcan en un concepto más grande llamado masculinidad hegemónica, o sea, el molde ideal de lo que la sociedad dice que debe ser un hombre. Y aquí está el punto clave. Este sistema no solo afecta a las mujeres, también aplasta y margina a los hombres que no logran encajar en ese estándar imposible. Y es aquí donde se arma el verdadero nudo del problema. Tenemos un choque de trenes, literal, entre una ley moderna del siglo XXI y una tradición cultural que tiene siglos de antigüedad. El contraste es tremendo. Por un lado, la ley escrita, la del papel, dice que hay protección para todos sin importar el género. Pero en el mundo real, la que más pesa es la ley no escrita. Esos dichos que se aprenden desde chiquito, como la ropa sucia se lava en casa. Y sobre todo, ese miedo paralizante a que se rían de uno, se convierten en una condena al silencio. Y a ese choque cultural, súmenle una brecha gigante en la práctica. Aunque la ley en teoría sea neutral, históricamente, y con toda la razón del mundo, los recursos del Estado se han enfocado en mujeres y niños. El resultado es que un hombre que es víctima tiene un derecho, sí, pero en la práctica se encuentra solo, sin herramientas o un sistema que de verdad lo respalde. Entonces, ¿cuál es el resultado que podemos medir de todo esto? Pues ese código de silencio se traduce en cifras súper concretas y nos revela cómo el sistema de justicia, a veces, parece tener un punto ciego enorme. Los números son contundentes. Si a nivel nacional la tasa de denuncia de hombres ya es bajísima, un 21%, en la Orinoquía, la cuna del llanero, ¡pum!, se desploma a casi la mitad, solo un 11%. Ese es el poder de la cultura, traducido a números fríos y duros. Y es muy importante aclarar de qué tipo de violencia estamos hablando. A menudo no es la que deja moretones. Es una violencia, digamos, invisible. La humillación constante, que te controlen cada peso, el insulto de todos los días. Son agresiones que no dejan marcas en la piel, pero que por dentro abren heridas profundísimas. Y aquí llegamos al dato más contundente de todo este análisis, el que de verdad, te deja sin palabras. 0. Este 0 significa que durante todo el 2024 en toda la región judicial de la Orinoquía,
No hubo ni una sola condena judicial contra una mujer por violencia intrafamiliar hacia un hombre. Ni una. Es como si el propio sistema judicial en la práctica también operara bajo ese mismo código del hombre recio. Bien, el panorama es complejo. La pregunta del millón es, ¿y ahora qué? Lo interesante es que la clave, según los expertos, no es atacar la cultura llanera. Al contrario, es proponer una transformación desde adentro. La conclusión principal es esta. Las leyes por sí solas no son suficientes. No se puede cambiar por decreto algo que está tan, pero tan arraigado en la identidad de la gente. El cambio tiene que ser sí o sí cultural. Y por eso se propone este plan de acción. No se trata de imponer ideas desde afuera, sino de usar las propias herramientas de la cultura llanera. Primero, hablar su idioma, usar sus términos, no la jerga de los abogados. Segundo, ir a sus espacios, llevar el mensaje a las ferias ganaderas, a las reuniones del pueblo. Tercero, usar su arte, su música, su poesía, para contar nuevas historias de coraje. Y cuarto, que es fundamental, reeducar al sistema para que juzgue los hechos, no los estereotipos. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, a repensar una idea que hemos dado por sentada durante generaciones. En una cultura que ha construido toda su identidad sobre esa idea de ser recio, ¿qué pasaría si empezamos a redefinir lo que significa la fortaleza? ¿Y si la hombría de verdad no está en aguantar el dolor en silencio, sino en tener el inmenso coraje de romper ese silencio y hablar? Quizás ahí, en esa nueva forma de valentía, esté la verdadera fuerza del llanero del siglo XXI.